Quiero agradecer a Silvia por la invitación a dictar una de las conferencias. En realidad me siento muy comprometida con el trabajo social y me da mucho gusto estar como de regreso en casa. Me da muchísimo gusto ver a muchos colegas con los cuales trabajamos hace muchos años, casi 30 o 20, algo así. Bueno, les voy a compartir parte de lo que he estado como trabajando, que he estado pensando y pendientes que tengo con el trabajo social. Parte de lo que les esté presentando aquí, tal vez mis estudiantes que están aquí de sociología van a decir, ay, pues, eso ya lo dijo en el salón. Pero bueno, es parte de lo que he estado pensando, trabajando, escribiendo y sobre todo muchas reflexiones que tengo pendiente o que tenemos pendiente desde el trabajo social. La ponencia la preparé escrita, entonces me voy a permitir algunas partes leerlas, otras partes estarlas comentando por cuestiones de tiempo. ¿Se escucha eco? Bueno, el propósito de la ponencia es repensar, como lo menciona el título, repensar las nuevas formas y estrategias de intervención en la reconfiguración de las comunidades en la era post-pandemia. Siempre al principio me pongo nerviosa. Bueno, y en la era post-pandemia les decía, y es específicamente una preocupación tanto para las ciencias sociales, para la sociología en específico, que bueno, en los últimos 10, 15 años he estado involucrada en el área de sociología también, y sobre todo es un tema necesario abordar desde el trabajo social, el reflexionar en este momento de qué manera un asunto de salud pública como fue el tema de la pandemia detonó múltiples formas o cambió múltiples formas de cómo nosotros nos relacionábamos y que la pandemia vino a hacer un cambio absoluto en ello, pero también cambió las formas de cómo nos relacionamos dentro de las comunidades. Se han visto trastocadas diferentes áreas de nuestra vida cotidiana y lo vimos mucho más fuerte durante la pandemia, pero también se afectó nuestro ejercicio profesional, sobre todo quienes están en el área de intervención. Ciertamente la pandemia, digamos, no es algo nuevo, hay muchas otras pandemias, hay registros incluso de hace 100 años, 200 años, pero también hay muchas otras pandemias activas, el VIH, la tuberculosis, muchos otros temas que muchos de nuestros colegas en trabajo social están abordando. Sin embargo, esta pandemia en particular trajo un impacto muy fuerte, insisto, en diferentes áreas de la vida. Entonces, se trata de que a partir de marzo del 2020, que fue cuando inició este proceso de declararlo como una pandemia por parte de la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, fue un acontecimiento histórico el que declararan el distanciamiento social como la principal estrategia para detener la pandemia. Y bueno, el mundo se enfrentó a un acontecimiento histórico, un acontecimiento que también permitió acelerar una serie de procesos que ya se venían gestando desde antes, pero que la pandemia los hizo distintos. Esta declaración de esta nueva pandemia se extendió de Oriente a Occidente, trajo consigo, una crisis en el sistema de salud, irrumpió cada uno de los sistemas, el económico, el político, el social, el comunitario,
Ante la pandemia, el individuo y su relación con la sociedad y consigo mismo se enfrentó también a una fuerte crisis que afectó las formas de socialización en el diario vivir, en temas relacionados sobre todo con la salud mental, que son los temas que ahora nos están ocupando, en temas que tienen que ver con el bienestar de la niñez, con la movilidad, con la migración y por supuesto con las formas de intervenir desde diferentes actores o desde diferentes profesionales en atención a casos, a grupos y a comunidades. La ponencia se va a dividir en tres partes. En la primera de ellas se desarrolla un planteamiento y la fundamentación de la problemática a tratar. Se realiza una revisión contextual y una problematización para que se planteen una serie de interrogantes y se inicien objetivos. Sobre todo, gran parte de la ponencia son preguntas, muchas dudas no se resuelven aquí, son preguntas para que ustedes se las lleven, muchas de ellas. En el segundo, en todo este segundo apartado, se van a identificar un marco teórico y conceptual que guía el análisis basándonos en una serie de autores, tanto de las ciencias sociales, para repensar esta idea de comunidad. Desde el surgimiento del trabajo social y de la sociología en especial, desde mediados del siglo XIX, el siglo XX y bueno, ya lo que llevamos del siglo XXI. Revisé algunas aportaciones, por ejemplo, desde la Escuela en Chicago, que a través de James Adams, por ejemplo, y toda la creación de los centros de desarrollo comunitario, pero también se abordan aquellas otras propuestas de comunidad como la sociedad de Parsons, que es muy interesante y que habla de los procesos de ciudadanía, de membresía y que también pueden ser criticados, pero también retomados. Y finalizamos esta parte de la revisión con las aportaciones más modernas y posmodernas, entre ellos las realizadas por Bauman, que él piensa lo comunitario desde un mundo hostil, un mundo lleno de incertidumbre, de precariedad y que, sin embargo, el tema de comunidad vuelve a resurgir. Y finalmente, se abordan también los aportes, o retoman los aportes de un amigo muy querido sudamericano, Pablo de Marinis, que ya ha tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de que esté con nosotros, y de su equipo, que han trabajado mucho en revisar esta idea de qué significa la comunidad. Y ya en la última parte, lo que pretendo hacer es pedirles su ayuda. Ya se las pedí a los alumnos de Sociología de octavo, y ahora siguen ustedes, que es abrir un espacio para la discusión y las reflexiones con la intención de trazar nuevas líneas, estrategias y formas de intervención comunitaria, partiendo de una lectura crítica a la metodología tradicional basada en la organización y el desarrollo, con la finalidad también de no dejar de pensar en cómo la intervención se puede hacer desde la región fronteriza y cómo se dibujan diferentes matices a partir de la pospandemia. Es decir, cómo podríamos hacer comunidad olvidándonos un poco de Ezequiel Anderegui. Cómo podría ser diferente trabajar lo comunitario. Y aunque existen múltiples experiencias y líneas de discusión, para fines de esta reflexión me interesa analizar las formas de entender lo comunitario, quitarse un poco, desaprender esta idea del desarrollo comunitario como tal y pensar qué significa la comunidad, la idea de comunidad
en términos primero más abstractos y posteriormente cómo podemos intervenir, bueno, analizar y luego intervenir en ella. Y como les decía, todo esto inicia de acuerdo al marco de esta conferencia. Cuando se estaba organizando, Silvia nos hacía el énfasis de que pensáramos en esta era post-pandemia. ¿Qué cambió, qué hace diferente, etcétera? Y bueno, todos ya sabemos hasta ahora gran parte, no todo de lo de la pandemia, del virus en sí, pero surgió un nuevo virus en el 2019 y no se sabía las formas de cómo afrontarlo. Las formas tradicionales, contemporáneas de relacionarse cara a cara, de repente fueron cortadas. Fue una de las primeras estrategias que tomaron las autoridades en materia de salud pública, que parece ser que fue la más efectiva en ese momento, el distanciamiento social. Los espacios de convivencia y socialización, desde los más tradicionales como la familia, las comunidades religiosas, los espacios recreativos, hasta el propio espacio laboral, fueron cerrados y por mandato del Estado recluidas las personas al confinamiento dentro de sus hogares, dejando libre tránsito solo aquellas actividades consideradas como esenciales. Aunque el distanciamiento social hasta ese momento pareció ser la mejor solución, lo cierto es que el regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, caracterizadas por la vieja normalidad, o sea, la copresencia, nos llevó también a pensar que era necesario hacer un diagnóstico sobre qué fue lo que se ganó y qué fue lo que se perdió. Aún no queda claro cómo se ha reconfigurado la sociedad y aún todavía no queda muy claro de cómo se fueron cambiando, si es que se cambiaron nuestras formas de hacer intervención. Esta situación nos lleva a generar una infinidad de interrogantes que son parte de la vida cotidiana y también parte de nuestro ejercicio profesional. Es importante poderlas tratar todas en este espacio, en este día, pero es imposible. Sin embargo, algunas de las interrogantes que pensaba mientras escribía este documento es: ¿qué impacto tuvo la pandemia en la vida cotidiana? ¿Cómo se atendieron las necesidades sociales durante la pandemia? ¿Se puede hablar de una nueva forma de vivir y de intervenir post pandemia? ¿Cómo se vive y se gestó una nueva normalidad? ¿Se reconfiguraron las formas de socialización y los procesos de estar y de construir comunidad? ¿Qué acciones profesionales se gestaron ante estos desafíos? ¿Qué efectos tiene en la vida de los individuos? ¿Cuáles han sido los beneficios, las desventajas, las resistencias? ¿Cuáles son las áreas de la vida más beneficiadas y las más perjudicadas? ¿Qué tanto están preparadas las instituciones y las personas que las dirigen para repensar e instrumentar estrategias de intervención? ¿Cómo conciliar las formas tradicionales de relacionarse y de interactuar? ¿De qué manera afectó la vida comunitaria? ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? ¿Qué cambios realizaron los profesionales de lo social? Entre ellos, claro, está el trabajo social. ¿Y cómo se puede pensar esta situación en esta zona fronteriza? ¿Cómo podemos pensar comunidades fronterizas? Bueno, y ya les había comentado cuál era el propósito de esta plática, que está enfocado a repensar cuál es el papel del trabajo social
ante la reconfiguración de las ideas de comunidad. Les decía cómo pensar lo comunitario distinto. Y luego me surgen algunas ideas. Bueno, les decía, hay muchos retos al respecto. Las consecuencias, por una parte, de la modernidad, de la desigualdad y de la pandemia, entendidas en gran medida como un escenario impregnado por una situación de incertidumbre, de precariedad, de vulnerabilidad, de pobreza, de desplazamientos, de incremento de los padecimientos de salud mental, de violencia en todas sus formas, que afecta directamente a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y población en general, son el espacio, los campos donde día a día las y los profesionales en el trabajo social, en la psicología, en la sociología y en todas aquellas disciplinas de intervención se enfrentan ante una situación anómica en la que requieren generar estrategias que impacten en el bienestar de todos estos sectores vulnerables. Es entonces que me pregunto si las teorías y las metodologías con las cuales de intervención con las que fuimos formados y o utilizamos son suficientes para afrontar todo este panorama. Se fue atrás. Quería a ver si ahorita revive. Aquí está. Y bueno, vienen otras preguntas más particulares sobre esto, repensar lo comunitario y repensar cómo pudiéramos nosotros desaprender el desarrollo comunitario como tal y repensar cómo podríamos pensar en lo comunitario desde el trabajo social. Parte de estas preguntas que les decía es esta central, si estas teorías y metodologías, esto que sabemos de trabajo, de lo comunitario, nos permite hacer frente a todos estos retos que tenemos en nuestro ejercicio profesional diario o necesitamos algo más. Y luego vienen otras preguntas. ¿Cómo se entiende la idea de comunidad? Y esto es para que nos lo llevemos. ¿Cómo podemos retomar las propuestas teóricas para ampliar la visión de lo comunitario? ¿Qué formas han tomado las manifestaciones comunitarias ante las consecuencias de la modernidad, de la desigualdad y de la pospandemia? ¿De qué manera se manifiesta la solidaridad y el sentido de comunidad en esta región fronteriza? ¿Cuáles son las características de las nuevas comunidades y cómo podríamos repensar la intervención comunitaria? Bueno, este ya lo vimos. Bien, ya lo vimos. Y bueno, tanto a nivel académico como profesional nos reta a repensar nuestro papel en el campo del trabajo social. Insisto, de la sociología, porque después que leí un artículo que me encantó, donde dice que el trabajo social y la sociología surgen al mismo tiempo con un propósito en común, que era trabajar por el bienestar de las personas, y que bueno, luego ya cada uno tomó su rumbo, pero hay un trabajo coyuntural importante. El reto, les decía, es grande, implica distinguir entre aquellos fenómenos que ya se venían gestando y que la pandemia parece haber acelerado. Sin embargo, también ha generado nuevos problemas y ha abierto nuevos espacios de análisis. En particular, ahora, en cuanto les decía, toda esta teoría que hay al respecto y todos estos conceptos, tanto las formas de socialización como de hacer comunidad también se van reconfigurando, a veces lentamente,
otras veces con una rapidez que exige la situación. Y para fines de este análisis nos vamos a basar en una propuesta transdisciplinar, revisando, retomando conceptos propios de las ciencias sociales, de la sociología y por supuesto del trabajo social, que los estudiantes que están aquí de sociología no me dejarán mentir que cada vez que puedo hablo algo de trabajo social en las aulas. Bueno, el interés por el análisis de las consecuencias de la modernidad no es algo nuevo. Sin embargo, sí hay nuevas preocupaciones, hay problemas serios, problemas que se vinieron presentando desde el origen de la propia modernidad, pero sobre todo más fuerte a finales del siglo XIX, todo el siglo XX. Y tenemos aportes muy interesantes, aportes, por ejemplo, de un sociólogo que posiblemente lo leímos, yo sí me acuerdo que por ahí la profe nos lo dejó, la profe Santos, por cierto, y era Durkheim. Durkheim, que es fue un sociólogo, es padre de la sociología. Él realizó estudios muy interesantes sobre los efectos de la sociedad industrial en el individuo a través del análisis del suicidio, del divorcio, del trabajo, de la educación moral, de la anomia, y que son temas que nosotros aún en la actualidad estamos interviniendo. Hay otro sociólogo, Ferdinand Tönnies, alemán, que él en mediados del siglo XIX realizó un estudio muy interesante sobre cómo se realizaban las formas tradicionales de organización, y él le denominó comunidad, y cómo esta comunidad transitaba hacia una sociedad moderna donde parecía que lo comunitario iba a desaparecer, que iban a desaparecer los lazos comunitarios, y a ellos se les sumaron algunos otros sociólogos, que íbamos a pasar de la comunidad, de la vida tradicional, a una vida moderna y más tradicional. Y bueno, el objeto de estudio de la teoría social nos va a centrar específicamente en el análisis de las consecuencias humanas de la modernidad. También nos ayuda a entender las formas de organización, de las relaciones sociales, de la interacción, del orden social, por mencionar algunos de los temas centrales. Ante esta preocupación, los teóricos clásicos de la sociología estaban preocupados por legitimarse como una ciencia, mientras que los trabajadores sociales estaban preocupados por legitimarse como una profesión, y desarrollaron una serie de modelos metodológicos para analizar, para comprender, para interpretar, para intervenir, para incidir en el orden y en el cambio social, tarea aún vigente. Actualmente, la teoría social contemporánea tiene como uno de sus principales objetivos interpretar la acción e incidir en ella con centralidad en el actor. Hay un resurgimiento de la ciencia para qué y para quién, con el propósito de sensibilizar a la comunidad científica para diversificar los públicos, es decir, trabajar con temas que son relevantes para colectivos sociales no académicos, en el entendido que la sociedad no puede esperar a que la ciencia resuelva los problemas. De aquí la pertinencia de abordar el concepto de comunidad en la actualidad y su relación con la intervención social. En primer lugar, vamos a transitar, es aquí, en diferentes acepciones a nivel histórico contextual, desde Europa, América Latina, Estados Unidos, que fueron construyendo la idea de comunidad.
Se realiza también un análisis de la concepción de la comunidad a través de su inclusión en las propuestas teóricas clásicas y contemporáneas, así como en diferentes corrientes de pensamiento, desde el materialismo histórico, la sociología comprensiva, el estructural funcionalismo, hasta la sociología crítica, la sociología reflexiva y la sociología del riesgo. Y esto es bien interesante porque es un trabajo complementario, es un trabajo en el cual es necesario comprender estos conceptos porque a partir de ellos estamos interviniendo en ellos y desde la sociología, a partir de estas intervenciones, se está generando conocimiento empírico para comprender precisamente cómo se están haciendo estos cambios en la sociedad y cómo nosotros tenemos que ir a la par. Y ciertamente la sociedad siempre va muy por delante, tanto de los científicos, de los que están escribiendo, como de quienes estamos interviniendo. Ahora, ¿cómo se va realizando esta reconfiguración de las comunidades como ideas, ¿no? Como estas, no sé, creo que algo pasó aquí, pero acá tengo mi guía. Bueno, las ideas elemento nos van a permitir transitar a través de las propuestas tanto de diferentes autores, es decir, hay conceptos centrales que están dentro de las ciencias sociales, que estos conceptos van a estar presentes independientemente del tiempo, independientemente del espacio, independientemente de diferentes autores y de diferentes corrientes de pensamiento. Y es precisamente este concepto de comunidad que nos va a dar esta posibilidad. La comunidad lo podemos entender en términos muy abstractos, pero también la podemos entender y la podemos pensar en términos muy prácticos, en términos éticos incluso. Y bueno, el tener como en cuenta una idea es una perspectiva, es un marco de referencia, es una categoría donde los hechos y las concepciones abstractas, la observación y la intuición profunda forman parte de una unidad y pueden ser un arquetipo o pueden ser un plan de acción. Y la comunidad nos permite eso. Y es lo que me interesa que pensemos el día de hoy y que se lo lleven después para la práctica profesional, cómo estamos construyendo comunidad desde nuestros espacios, aunque no vayamos a una colonia y hagamos este proceso de organización comunitaria, sino en una forma, insisto, como más ideológica, abstracta, etcétera. Bueno, Pablo de Marinis nos invita en cada uno de sus textos a reflexionar a qué comunidades se refiere, a pensar tanto, a ver, es aquí, a reflexionar tanto el lado oscuro, el lado oculto de la comunidad. Nos dice la seguridad priva de la libertad, la comunidad cerrada excluye, el sentido de pertenencia e identidad lleva al suicidio solidario e incluso se han cometido grandes barbaries en nombre de la comunidad pura. La idea de comunidad forma parte de la vida cotidiana, incluso puede ser tema de conversación con otros expertos en otros campos. El reto consiste en la distinción del saber especializado, las fronteras entre los dominios del saber y de las prácticas sociales. Se encuentran medidas centralizadas por los alcances del poder, de la dominación, del consumo, del mercado y en cierto sentido también a través de la academia, de la normalización
y de decir esto es comunidad y esto no es comunidad. Y dentro de trabajo social tenemos muy introyectado que cuando hablamos de comunidad estamos pensando en desarrollo comunitario exclusivamente, y es importante que pensemos lo comunitario, insisto, en algo mucho más profundo. Bueno, las consecuencias de la modernidad nos hicieron esperar a raíz de la aparente ruptura entre la comunidad tradicional y la sociedad moderna caracterizada por la acción racional. Marx conceptualizó esta transición entre una forma de producción a otra, es decir, entre el feudalismo y el capitalismo, como las relaciones de poder asimétrico, la idea de comunidad, de sociedad, de Estado, fueron creadas por estos teóricos. Por su parte, otro sociólogo, Weber, incorporó a la jerga sociológica el estudio de las relaciones tradicionales en la acción racional, los tipos ideales, la autoridad, la racionalidad legal, el desencanto del mundo como partes o como elementos importantes para entender qué estaba sucediendo en la comunidad y en la sociedad en general. Durkheim, en una especie de propuesta evolucionista, representa el tránsito de la solidaridad mecánica, que aún a la fecha podemos hablar cuando hablamos de comunidad, pensar en el tema de solidaridad, donde la cohesión se daba por semejanza, a la solidaridad orgánica, donde las formas de ordenamiento y desorden social se daban a partir de semejanzas. En este sentido, los elementos teórico-conceptuales para representar las consecuencias de la modernidad los denominaba anomia. Él propone la posibilidad de construir una comunidad a partir de la autoridad moral. Es precisamente a partir, bueno, de toda esta idea de comunidad que dentro de la teoría o dentro de toda la teoría social, diferentes autores se han enfocado a estudiar qué se refiere a lo comunitario. Y esto me parece totalmente rico, y así hay quienes van a hablar, por ejemplo, Max Weber, que incorpora un concepto dentro de lo comunitario y habla de los procesos de comunización. Seguramente todos nosotros hemos escuchado los procesos de socialización, como los niños dentro del preescolar, escuela, en la familia, se les va educando, normalizando para que aprendan como todas estas normas de convivencia social. Sin embargo, Weber nos habla de los procesos de comunización, no llevando relaciones de tipo racional, sino de tipo comunitario, donde pensemos en el otro cuando estamos conviviendo, cuando estamos relacionando, cuando tenemos una acción no solamente basada en fines, sino basada en cuestiones subjetivas de emociones, de sentimientos, de empatía, etcétera. Y bueno, aparentemente hay también otros autores, por ejemplo, Simmel, George Simmel, que también sociólogo alemán. Él hace un análisis muy interesante entre las grandes ciudades y la pequeña aldea o el área rural, urbana, y hace un análisis sobre qué significa vivir como en las grandes ciudades y qué significa vivir en las pequeñas ciudades. E incorpora elementos muy interesantes. Por ejemplo, voy a leer una cita textual de Simmel que me parece sumamente interesante. Dice: las grandes ciudades entendidas como la sociedad, piensen en San Diego, piensen en Tijuana, están integradas por grandes grupos. Predomina la cultura intelectualista y la razón calculadora, la indolencia, la muchedumbre,
el dominio del hombre, la competencia despiadada, la monetarización de las ciudades y sustancias al valor del cambio, producción masiva, orientada al mercado y es totalmente impersonal. Por el contrario, en la pequeña comarca se caracteriza por pequeños círculos sociales, sensibilidad y sentimientos, unión estrecha entre los miembros, vida en y dominio de la naturaleza, un vínculo cálido, apreciable, personal, un intercambio espontáneo, singular, personalizado. Hay una producción artesanal para sus clientes, es decir, sus vecinos. Podemos entender, podemos ver una ciudad grande, caótica, que añora una vida comunitaria más cercana, con intereses hacia los demás. Hay una lámina aquí que quería presentarles. No, creo que la puse más adelante. Debe estar ahí donde va. Los quiero marear. No. Ya llegué a las conclusiones. Bien, aquí. Pablo de Marinis, que les digo que es un filósofo, sociólogo sudamericano, él ha escrito o ha analizado la idea de comunidad y él nos dice que hay diferencias semánticas en lo que significa comunidad. Revisa primero una idea mucho más tradicional de cómo surge en términos teóricos este concepto. Si alguien sabe qué alemán, creo que Leonora me podrá ayudar con la pronunciación, pero Gemeinschaft es comunidad en alemán y representa una idea muy tradicional, una idea del arraigo, una idea de lo que mencionábamos ahorita, de nacer en un lugar en común, una idea de intimidad, de proximidad, de cara a cara, de un sentido gregario, colectivista, culturalista, de territorio. Aquí la comunidad es indispensable que haya un espacio territorial. Community en inglés o en Estados Unidos y cómo lo desarrollaron diferentes sociólogos, entre ellos Parsons, entre ellos James Adams, entre ellos otros sociólogos dentro de la Escuela de Chicago y algunas otras áreas, hablaron y trabajaron en construir lo comunitario, es decir, la comunidad no necesariamente nace, sino la comunidad también se crea, la comunidad se construye y más cuando son espacios territoriales donde hay una tradición migratoria muy fuerte, donde no hay un origen en común y hay que crear todos estos lazos en común. Hay también Pablo de Marinis nos hace una aportación muy interesante que se refiere a identificar, hace un inventario de los diferentes sentidos que ha tomado la comunidad a nivel teórico, pero también a nivel metodológico, incluso a nivel político. En primera instancia, nos dice, ubicamos el concepto de comunidad como un referente histórico previo a la sociedad moderna, como lo antiguo, como lo que ya fue y que ya no será. En segunda instancia, la comunidad representada como un tipo ideal de relaciones sociales con rasgos y atributos distinto al tipo ideal de la sociedad, donde las relaciones sociales se van a sustentar con base en la racionalidad. En la tercera instancia, la comunidad nos dice como una utopía.
como un proyecto político, el futuro prometido, por ejemplo, el progreso, venturoso, donde el trabajo social, los trabajadores sociales, vamos a asumir un papel como agentes promotores, agentes de cambio. En la cuarta instancia, la comunidad como propuesta metodológica que coadyuva en la reconstrucción del tejido social en una especie de ingeniería social. Y en quinta instancia, la comunidad como el núcleo básico de los mundos de vida, es decir, la comunidad filosófica o desde la filosofía de la vida. La idea entonces de comunidad podemos pensarla incluso como un proyecto político. Tanto el trabajo social como las ciencias sociales asumieron un rol político proponiendo estrategias de análisis e intervención que dieran respuesta a todas estas consecuencias que ya hemos venido mencionando. El siglo XX se caracterizó como la puesta en marcha de un sinnúmero de propuestas integracionistas por parte del Estado, como el actor principal, donde se buscaba identificar cómo se podía lograr la integración social, uno de los grandes conceptos también utilizados dentro del trabajo social y que también deben de ser fuertemente cuestionados porque atenta contra la diversidad y contra lo heterogéneo. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando, vamos a hablar cómo podríamos pensar las nuevas comunidades. Perdón, es que quiero decirles muchas cosas y... Perdón. Bueno, las nuevas comunidades buscan reposicionarse, surgen desde los discursos académicos, desde los gestores del Estado, pero principalmente las nuevas comunidades surgen desde los movimientos sociales, desde los movimientos políticos, desde los movimientos de reivindicación. En cierto sentido, hay una especie de reivindicación por la condición de vulnerabilidad. El individuo se hace miembro de una comunidad a partir de los riesgos que enfrenta. La reconfiguración de las nuevas comunidades parece darse en el momento en que se incorporan en la agenda discusiones alternativas como el buen vivir, el aporte de los pueblos nativos en la idea de comunidad, también de entender a las comunidades que son efímeras. La comunidad política es la que más posibilidades tiene de continuar en el tiempo, porque una configuración probable para nosotros es susceptible de ser, de permanecer y de transformarse. La comunidad política, entendida como los lazos por la voluntad legítima, es decir, no viene alguien del gobierno y nos dice tenemos que hacer de desarrollo comunitario, sino surge de las propias personas. Estas comunidades son realmente políticas, tienen una voluntad legítima, consentida, mediada por relaciones, no está mediada, perdón, por relaciones de autoridad y de dominación, sino más bien son relaciones de reciprocidad con atributos en común y con un sentimiento consciente de copresencia con los otros. Hay otros conceptos que nos ayudan a comprender ello, como el liderazgo carismático, los procesos de comunización, les decía, con un carácter emotivo y que nos va a permitir entonces sí construir comunidad. Hay otro tipo de comunidad, podemos ir como poniendo apellido y podríamos llevarnos más tiempo. Durkheim, por ejemplo, propone la idea de comunidad moral, en la que permite la construcción de lazos comunitarios. En este sentido, la fuerte reivindicación de una dimensión comunitaria implica formar
ciudadanos mediante la enseñanza y virtudes y carácter de hábitos que hacen agradable o posible la vida en común. Se articula con una propuesta de formar ciudadanos autónomos con virtudes civiles, es decir, aprender a vivir juntos, a aprender a interactuar, y así propone la comunidad moral, es decir, como una comunión entre el individuo y la sociedad en la lucha del deseo del bien y del deber. Y bueno, al igual que sus contemporáneos, Simmel también abre la posibilidad de la reconfiguración de las comunidades al interior de las grandes ciudades. Hace rato les decía esta comparación de qué significa vivir en la gran ciudad, como el malestar, el caos, el desorden, la incertidumbre, pero este mismo autor luego nos dice, hay la posibilidad de construir comunidad dentro de las grandes ciudades. Y este es pensar en nuevas comunidades, comunidades donde ya no van a ser permanentes, donde son atemporales, e incluso nos habla de que están desterritorializadas. Es decir, podemos construir comunidad con personas que no vivimos cerca de ellos, que están en otras partes, pero que tenemos intereses en común, y lo podemos ver claramente con las comunidades virtuales. Retoma temas como la cooperación, la competencia, la emancipación y sobre todo el tema de las identidades o el reconocimiento de las identidades como una forma de hacer comunidad, e insisto, en espacios no necesariamente territoriales, sino en espacios virtuales. Está todo el otro tema de la comunidad humana que se vino trabajando desde la Escuela de Chicago con Park, y que nos hablaba también de esta posibilidad del reconocimiento de la cultura o de la diversidad de las culturas, el privilegiar el que no haya segregación territorial, y cómo retomar estos aspectos que podrían ser de exclusión y poderlas trabajar en espacios comunitarios, que dentro, bueno, de nuestras colonias hay muchos espacios como ellos. Otro gran tema, la comunidad de comunidades. Hay dentro de estas grandes ciudades o dentro de toda esta zona fronteriza, una diversidad de comunidades. Por ejemplo, las trabajadoras sociales que trabajan con el tema de tuberculosis, trabajan o han trabajado directamente en comités binacionales, donde es un tema que aqueja a ambos lados de la frontera, el tema del VIH, el tema de la migración, y cómo han logrado estar trabajando en conjunto. Y bueno, esta que les puse aquí es la comunidad y la teoría del reconocimiento. Esta es una teoría, es un artículo, lo tomé de un artículo que escribió Mercedes Cuenca el año pasado, en el 2022, en el cual ella realiza un análisis, una propuesta de intervención comunitaria, retomando la teoría del reconocimiento de Honneth desde la filosofía, en la cual ella busca intervenir desde el territorio, desde los vínculos y desde problemáticas comunes, reconociendo 3 elementos: el amor, el derecho y la solidaridad. Y me pareció sumamente interesante porque estos 3 elementos del reconocimiento los confronta con los sentimientos morales de la injusticia y pone una palabra clave. La palabra clave es el desprecio, y el desprecio o la negación de la identidad. Es decir, todos aquellos grupos o sujetos
vulnerables, que son excluidos y que son rechazados. Y aquí lo que ella propone es este reconocimiento. Pienso, por ejemplo, todas las personas que están en el bordo y que día a día podemos pasar por ahí y parece que pasarán desapercibidos. Hay este total rechazo, desprecio y negación de su propia identidad. Entonces ella nos dice, en el momento que empezamos a realizar intervenciones más relacionadas con el reconocimiento, es decir, el amor, el derecho que tienen como sujetos a una vida digna y ser solidarios, ser empáticos dentro, insisto, esto es desde el trabajo social comunitario, como ella lo desarrolla. Me pareció sumamente interesante y dije, por ahí va el tema. Bueno, y para cerrar, para ir cerrando, la parte que me interesa mucho que nos quedemos es cómo pensar en las comunidades tradicionales y cómo nosotros hemos venido haciendo desarrollo comunitario y cómo podemos pensar en las nuevas comunidades, cómo repensar qué significa lo comunitario y a partir de ahí, desde nuestros propios espacios, realizar intervención y estar impulsando la reconstrucción de este tejido social, insisto, sin necesariamente ir a campo. Y bueno, en un minuto cierro, porque les decía, es como una reivindicación hacia lo comunitario, es repensar cuál sería nuestro papel dentro del trabajo social, pensando que las comunidades pueden ser virtuales, pueden estar fuera de un espacio territorial y que es necesario la reconstrucción del tejido social. Entonces viene aquí el retomar el papel que tienen cada una de las personas, la identidad, imaginar nuevos espacios temporales, realizar un reconocimiento de la corresponsabilidad, del compromiso social, tener nosotros también como trabajadoras sociales un sentido crítico sobre lo que estamos haciendo, renunciar a la reproducción de los discursos dominantes, analizar el papel protagónico que tienen las comunidades, impulsar también un pensamiento reflexivo con quienes estamos interviniendo. Ya les decía, el pensar en comunidades virtuales también, pensando en lo que nos deja, lo que nos puede dejar de bueno la pospandemia, revisar el estado del arte, pensar cómo podemos intervenir las nuevas comunidades y ya viene la bibliografía. Todo lo que comenté aquí, bueno, está escrito, lo compartí también en el archivo de la conferencia para quien lo quiera revisar con más detalle y en realidad pues me llevó mucha tarea porque realmente me dejaron, me pusieron a pensar desde que me hizo la invitación Silvia y que bueno que es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de comunidad. Gracias y estoy aquí para preguntas.